Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 28. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Lo primero que hay que analizar obviamente es las sanciones, las nuevas sanciones que Estados Unidos ha establecido, el gobierno del presidente Trump concretamente, ha establecido sobre los bonos de, de Venezuela, los bonos del gobierno, los bonos de PDVSA. Esa es básicamente la información más importante que hoy tenemos que analizar. Pero hay que quitarle a este análisis el sentido patriotérico que quiere darle Nicolás Maduro y la revolución. Porque esto no se trata de un bloqueo a los venezolanos, no, en modo alguno. Ya vamos a ir estudiando una por una de las medidas. Se trata de decisiones soberanas correctamente, las que ha podido tomar Venezuela y que ha tomado Venezuela y que ha tomado en este caso también el gobierno de Donald Trump. No va dirigido al ciudadano, va dirigido al gobierno para que no siga en el proceso de pagar deuda con deuda y cada vez se va endeudando más. Vamos a revisar esto en detenimiento. Lo primero es que Trump aplica una sanción que ya Maduro aplicó a empresas en Venezuela. ¿Cómo es esto? Nicolás Maduro prohibió, y Hugo Chávez prohibió, y después Nicolás Maduro prohibió, a las empresas que tengan sedes fuera de Venezuela, por ejemplo las telefónicas, no pueden repatriar dividendos de Venezuela al exterior. Esos dineros tienen que quedarse de forma permanente en Venezuela. Y de esa manera, las empresas nunca pudieron hacer con sus dividendos, vale decir, con sus ganancias, nunca pudieron convertirlas en dólares en el exterior para seguir haciendo financiamientos. Bueno, esa medida la tomó Chávez contra las empresas en Venezuela. Es importante recordar que las empresas telefónicas en Venezuela no pueden repatriar sus dividendos. Buena parte de lo que ha sucedido con aerolíneas y un importante conjunto de empresas en Venezuela que tienen asientos fundamentales o sus casas principales, su asiento fundamental de dirección está en otros países, no le permiten repatriar dividendos. Bueno, ¿qué hace entonces el presidente Donald Trump? Pues agarra la sanción de Maduro y se la aplica a Citgo. Entonces Citgo no puede repatriar dólares a Venezuela. Puede quedarse con los dólares en Estados Unidos, pero no los puede repatriar a Venezuela. Entonces ahí tenemos una primera sanción. No puede Citgo, que es una empresa con un 51% de acciones de PDVSA, del Estado venezolano, no puede repatriar dólares a Venezuela. Bueno, como dicen, lo que es igual no es trampa, ¿verdad? Bueno, esa sanción que aplica Donald Trump fue la que aplicó Maduro. Fíjese la diferencia. La diferencia es básica. Maduro se la aplicó a las empresas privadas. Donald Trump se la aplica a la empresa del Estado venezolano. Mientras Maduro afectaba de forma directa a los venezolanos que trabajaban en esas empresas, Donald Trump afecta es el interés del gobierno en el manejo de sus propios flujos financieros. Esto es importante que lo tengamos clarito. ¿Cómo graficar el tema de los bonos, estas cosas que se hablan de las deudas, el refinanciamiento de deuda? Lo voy a poner con un ejemplo para tratar de que con el ejemplo nos quede claro de qué se trata. Es el hecho cuando usted tiene una deuda de su tarjeta de crédito. Entonces usted tiene una deuda con su tarjeta de crédito.
pero usted esa deuda la va a pagar con avance de efectivo de otras tarjetas de crédito. Entonces, usted para pagar su tarjeta de crédito utiliza el avance de efectivo de otra tarjeta de crédito para pagar la tarjeta. Quiere decir que se está endeudando, ¿verdad? Paga, pero se endeuda. Pero en este caso, ¿qué sucede? Entonces, para pagar la primera deuda, el gobierno pide más deuda. Paga la deuda, se queda con deuda nueva, pero se va aumentando la deuda. El volumen de deuda se va aumentando, ¿verdad? Y con ese efectivo que le va quedando, vale decir, le va quedando una diferencia entre una deuda y una deuda nueva, le va quedando una diferencia, con esa diferencia es con lo que se va financiando, ¿verdad? Va logrando nuevo dinero por vía de ese endeudamiento. De tal manera entonces que el gobierno tiene un inmenso negocio, ¿verdad? De bonos. Entonces paga unos bonos y vende bonos. Para pagar los bonos, vende más bonos. Y de esa manera entonces va pagando con más deuda. ¿Qué hace entonces el gobierno de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos dice, el que tenga bonos ya no puede, venderlos. El que tenga los bonos ya no puede vender esos bonos. No puede canjearlos. Y entonces el que tenga los bonos en la mano se le quedaron congelados. Pero no es tampoco una medida como la quieren pintar, traída de los cabellos, que busca, que persigue, no. Es sobre los nuevos bonos que tienen por vencimiento el 2036. Y ya los bonos que cancelaron, ya se cancelaron. Es sobre los nuevos endeudamientos. Entonces, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo que el gobierno queda ahora acorralado porque no puede seguir estableciendo nuevos endeudamientos, ¿sí? Le están diciendo, ese negocio que tienes, ese negocio hay que pararlo porque el país va a terminar peor de como está ahora en materia de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que se está prohibiendo con la imposibilidad de negociar nuevos bonos? Es que se prohíbe, de hecho, un financiamiento nuevo sobre deuda vieja, ¿verdad? Y lo que le están haciendo es un favor a Venezuela para que pueda sanear esta tóxica manera de enfrentar el endeudamiento. Fíjense que el gobierno ha preferido pagar la deuda a la banca internacional y no aumentar ni la importación de medicinas ni de alimentos. Ahora, este tema de los bonos es un tema por demás interesante porque el bono viene de forma transversal a quedársele en la mano a muchísima gente. Debo decirle que se le queda en la mano efectivamente a muchísima gente. Pero muchísima gente que compró bonos, porque yo les he dicho a ustedes que el gobierno utilizó la crisis financiera para generar enriquecimientos en los entornos del chavismo. ¿Cómo hicieron con estos bonos? Con estos bonos, el gobierno vendía bonos en bolívares cuyos rendimientos eran en dólares. Entonces, ¿quién compraba los bonos? Bueno, el entorno que estaba en el gobierno tenía el acceso a la compra de bonos en bolívares. Y como el rendimiento era en dólares, entonces estos personajes agarraban los bonos y lo vendían en el extranjero con el rendimiento en dólares. Y les permitía entonces vender el bono, cobrar en dólares y todavía que ese bono tuviera posibilidades comerciales, tuviera posibilidades eh, en la posterior venta, en una reventa de bono. ¿Por qué? Porque como el bono tiene por vencimiento del 2010 que entregaron al 2016 y del 2016 al 2022, entonces en esa serie de años yo voy vendiendo comercialmente al precio de mercado como se esté transando. Acuérdense que entonces el pago sería en dólares. Pero aquí enriquecí al chavista, enriquecí, incluso lo voy a decir con absoluta propiedad, enriquecí al opositor que le entregué bonos vendidos en bolívares
para que después lo fueran a negociar en dólares. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Se le dio en la línea de flotación a un sistema financiero tóxico totalmente, que lo que ha hecho es acrecentar el patrimonio personal de los enchufados en ese inmenso proceso de venta y reventa. Fíjese que el caso de los bonos que se le vendieron a una banca que se llama Goldman Sachs, todavía esa banca tiene sobre los bonos un 50% de utilidad sobre la pobreza de los venezolanos. Entonces, esos bonos que tienen empresas y que tienen particulares, ¿verdad? Sobre todo el caso de los particulares, ha servido para el enriquecimiento de muchísimas personas. ¿Va a tener coletazos mucho más profundos? Por supuesto que sí, porque hay banca que está empapelada. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que esos bonos ya no se pueden vender ni canjear en el sistema financiero americano, bueno, váyalos a vender a China o váyalos a vender a Cuba, ¿verdad? Y con esto también, entonces, también podemos recalibrar un aspecto de la política que no la ha querido entender el chavismo radical, que es que el mundo está globalizado. El mundo está globalizado. Usted no puede sustraerse del mundo como lo ha pretendido hacer Maduro. No se puede. No se puede. Y como le están diciendo, este proceso, este problema lo está generando usted, ¿verdad? Porque entonces adicionalmente usted me está embasurando la economía americana con bonos que son bonos basura. Vale decir, son bonos que al final no se van a poder sostener porque estoy pagando deuda con deuda y entonces la deuda de Venezuela cada día va a ir creciendo más hasta que llegue el momento de que esos bonos van a quedar, bueno, en este inmenso proceso de inflación, hiperinflación. Que aprovecho de una vez de comentarles, por ejemplo, es el caso de cómo se vende petróleo a futuro. Entonces, Venezuela vende petróleo a futuro y entonces, como es petróleo a futuro, es petróleo que no te doy ya, pero el que compra petróleo a futuro está vendiendo ese petróleo. Entonces, un barril de petróleo se puede vender en el mercado internacional 5, 6, 7, 10, 20 veces sin que todavía efectivamente le hayan entregado a ese país a quien le vendió petróleo a futuro ese barril de petróleo. Así sucede con el endeudamiento y así sucede con los bonos, la recompra de bonos, los nuevos endeudamientos para ir pagando. Bueno, este es un tema que todavía va a tener todavía coletazos. El que en el gobierno venga a decir que eso es un problema para los venezolanos es mentira. Aquí el único que está afectado es la manera como el gobierno pretende seguir endeudándose. ¿Afecta el flujo financiero del gobierno de Venezuela? Sí, sí lo afecta. Porque, fíjese, no establecieron sanciones sobre el petróleo, pero le dijeron a Citgo, usted puede traer el petróleo, puede refinarlo en Estados Unidos, puede venderlo, pero los dólares no se los puede devolver a Venezuela. ¿Cómo le hizo Chávez y Maduro a las empresas en Venezuela? Les hizo exactamente lo mismo. Ustedes trabajan en Venezuela y ganan en bolívares y no pueden sacar la plata de Venezuela. Eso fue lo mismo que le hicieron. De tal manera que lo que es igual no es trampa. Esta es la razón fundamental por la cual las empresas se han ido de Venezuela, por la misma sanción que le aplica Trump al gobierno de Venezuela, a las empresas del Estado, y que Maduro y Chávez le aplicaron a las empresas en Venezuela. Es la razón por la que se han ido de Venezuela precisamente. Pero insisto, mientras Trump se lo aplica a una empresa del Estado, Maduro y Chávez se la aplicaron al sector privado venezolano que hacía dependencia desde el punto de vista de la congruencia de ser una empresa que tenía ramificaciones internacionales. Bueno, quiero comentarles también un tema que de verdad es doloroso para nosotros en Venezuela, es el tema de la impresionante migración de coterráneos que se van de Venezuela buscando nuevos destinos.
En particular quiero comentar el de Cúcuta, porque he visto los informes de las organizaciones especializadas sobre la materia, sobre el tema de los refugiados. Hay mucha gente trabajando este tema. El, el clero, por cierto, la diócesis del Táchira con la diócesis del norte de Santander han estado trabajando el tema del auxilio humanitario, y la situación es de verdad bien comprometida para el gobierno del norte de Santander, porque se les ha venido creando un conflicto como consecuencia de la cantidad de venezolanos que ha llegado y no han salido de Cúcuta, sino que se han quedado en Cúcuta y en los alrededores. Yo quiero que sepan que a una ciudad que le lleguen 1.000 personas, y por eso existen los hoteles, es porque entonces la capacidad hotelera absorbe una cantidad de personas que lleguen a un pueblo o a una ciudad. Cuando esas capacidades hoteleras están llenas, pues entonces los pueblos no tienen cómo recibir más personas. Esto se lo comento porque el norte de Santander no tiene cómo recibir, ¿verdad?, a los venezolanos que están llegando en condición indigente. En Cúcuta le están dando almuerzo. Las colas para recibir el almuerzo se hacen desde la misma mañana, 8 o 9 de la mañana. La situación de entrega de comida en la calle para los venezolanos ha rayado en nuevas disposiciones que procuran eh, un saneamiento desde el punto de vista del manejo de alimentos en la calle, y han prohibido incluso la entrega de comidas en la calle a los venezolanos, y con ello también prohíben la venta de comidas en la calle. La situación se está poniendo y se ha puesto cada día más dura, mucho más difícil. Los presupuestos de las organizaciones no gubernamentales no alcanza el presupuesto de Colombia para atender este drama humanitario que efectivamente existe en el norte de Santander. El gobierno del Táchira y el gobierno nacional se desentienden del problema que son los venezolanos en el norte de Santander, los venezolanos en posición de estar migrando, están desentendidos. El gobierno de Venezuela no le importa la suerte de los venezolanos, lo único que le importa es que se vayan. Y por eso es que entonces, como no hay mayores respuestas, y esto hay que atenderlo en Colombia es con dinero, es entonces por lo que los concejales del municipio de Cúcuta, norte de Santander, solicitaron el cierre temporal de la frontera colombo-venezolana ante la crisis que presentan las entidades fronterizas por el ingreso masivo de venezolanos sin mayores controles. Se está señalando que la situación en materia de salud, en materia de asistencia, se ha venido agravando ha ido agravándose cada día más. Entonces, esto de estarse quedando en los parques como tribus humanos, sin sanitarios, con los nuevos problemas que implica pasar sin papeles, y no solamente el caso del adulto, sino del niño, del joven, que entonces pierde entonces la posibilidad de tener amparo con políticas sociales, con políticas que pueda establecer el gobierno de Colombia. Entonces, frente a todo eso, están planteando en la Cámara Municipal cerrar temporalmente hasta tanto se puedan estabilizar los municipios por la crisis que se vive en el área metropolitana del departamento norte de Santander. Y con eso avanzar en protocolos de atención humanitaria para entonces generar propuestas con respaldo financiero que pueda entonces atender el drama humanitario de los venezolanos en el norte de Santander. Y les comentaba que esto es doloroso, muy doloroso decirlo, porque nosotros hemos sido los venezolanos la democracia ejemplo de América, de América Central, de América Latina. Hemos sido ejemplo
hemos sido la sociedad más moderna, hemos sido la sociedad que impulsaba la economía de la Comunidad Andina de Naciones, éramos el ejemplo y ahora estamos en una situación bastante, pero bastante dramática. Yo creo que el gobierno indistintamente y el gobierno del Táchira indistintamente de la posición que puedan asumir por el venezolano que se va, que yo la comparto, se va porque necesita una posibilidad de calidad de vida mejor. Aquí no tiene la juventud futuro si todo va a quedar en manos del Estado. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de empleo y los que tenemos empleo se va viendo total y absolutamente reducido de forma sistemática. Pero el gobierno tiene que atender en Venezuela y en el exterior la situación de los venezolanos en el exterior. No pueden hacerse los locos con ese tema. Bueno, les dejo la propuesta que se hace en la Cámara Municipal del Norte de Santander sobre el tema del cierre temporal, porque eso agravaría las condiciones, porque el que se va porque no tiene nada en Venezuela, y estamos hablando de que en Venezuela la condición de pobreza aumentó y la de pobreza extrema también, y los primeros que están migrando son los que están en esa condición, que si ya no pueden salir, quedará entonces esa importante cantidad de venezolanos que se queda en plazas tratando de buscar comida, es lo que se quedará nuevamente en Venezuela, salvo que el gobierno definitivamente entienda que tiene que cambiar la política económica y entienda que aquí no se puede montar, por Dios, el comunismo que ellos sueñan. ¿Cuál es el mensaje que tiene que entender el gobierno de Nicolás Maduro? Que no puede estar desconectado del mundo y que no puede montar a capricho el comunismo en Venezuela sin el apoyo de los venezolanos. Que nadie se come el cuento de que se puede montar un comunismo con una base de legitimidad total y absolutamente precaria montada en un fraude. Es precisamente por eso que tienen que empezar por admitir que la joya de la corona, que para el chavismo es la Asamblea Nacional Constituyente, esa joya de la corona del chavismo no es reconocida por nadie en el mundo. Y el mundo está globalizado, interconectado. Nadie puede salirse de ahí como Cuba. Cuba lo hizo porque eso fue en los años 60, donde no se estaba interconectado. Hoy todos somos interdependientes. Eso es lo que esta revolución precaria de pensamiento no quiere entender. La única solución que tiene el gobierno para enfrentar el problema económico es darle solución al tema de la deuda a través del refinanciamiento, pero para que eso pueda suceder, tiene que solucionar el tema político con un programa de reformas que sean creíbles. Entre otras cosas, porque con la plata que tiene Venezuela no resuelve la impresionante crisis que este mismo gobierno generó. Sin reconocer a la Asamblea Nacional e insistiendo en la constituyente fraudulenta, es imposible que Venezuela avance en un refinanciamiento de deuda externa. No es posible. Total, que esto se va reduciendo a lo que tiene que reducirse. La comunidad internacional va a seguir presionando a Maduro para que no crea que es que los demás son bobos, que no saben qué es lo que se hace en Venezuela. Entonces, ahí tiene el planteamiento por el cual tiene que transitar. Vienen las otras sanciones a los países latinoamericanos, los países de Europa, que se van a ir sumando a este mismo proceso, porque nadie se va a calar el comunismo fraudulento que se montó en Venezuela. Esa es la ruta que tiene que transitar, la que le acabo de explicar, es la ruta que tiene que transitar el gobierno para salir de esta precaria situación a donde nos ha metido a todos. Bueno, me despido con este pensamiento, ya llegamos a la parte final. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad, que la energía atómica. Esa fuerza motriz es la voluntad.
libertad y es la que nosotros tenemos que conservar de forma permanente. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente día, una mejor semana. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra y los proteja. Muchísimas gracias.